Muy buenas tardes, hermanos, los saludo en el amor del Señor a cada uno, esperando que se puedan encontrar muy bien en sus casas, que puedan estar con buen ánimo. Estamos hoy en este nuevo culto de oración vía online, como lo hemos estado haciendo durante toda la pandemia, esperando que podamos estar en oración en nuestras casas, pidiendo, clamando, orando tanto por nosotros, pero también por las necesidades de nuestros hermanos. Si tenemos a alguien o si sabemos, recordemos publicarlo en la iglesia, si tenemos alguna necesidad, si tenemos alguna petición de oración, si hay algo que necesitemos para que podamos interceder por el Señor, que podamos hacerlo, que podamos levantarlo, que podamos estar orando los unos por los otros, de esta manera, de esta forma, para que pueda no perderse la costumbre de orar por el de al lado, de orar por un hermano de la iglesia, de orar por alguna familia, para poder tenerlo siempre presente y poder interceder por el Señor, por cada uno de nosotros como familia que somos. Agradecido del Señor por la oportunidad que me ha dado de poder enseñar nuevamente en este culto. El día de hoy el título del mensaje es el siguiente: ante el problema decido seguir a Dios. Y es que conversando con el Señor en mi momento devocional, yo me estaba hablando y estaba buscando qué enseñar, y resulta que me llamó bastante la atención una de las partes de la historia de Sansón. Es uno de los jueces que se destaca de muchas maneras, de muchas formas. Y una de las partes de la historia de Sansón me llamó bastante la atención. En el libro de Jueces, capítulo 15, nos vamos a encontrar con que Sansón derrotó a unos filisteos en Lehi. De hecho, se destaca porque derrota a 1000 filisteos con una mandíbula de un burro. Pero me llamó bastante la atención lo que aparece en el versículo 18, y es versículo 18 al versículo 19. Y es, leyendo esto, vamos a Dios en oración y ahí comenzamos con el mensaje en general. Dice la palabra de Dios así, que voy a leer del 17 hasta el 19. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ante el problema, decido seguir a Dios, decido acudir a Dios, decido que Dios tome control de la situación. Los invito a que podamos ir a Dios en oración para que Dios nos pueda hablar y podamos entender por medio de su Espíritu Santo la palabra que Él tiene preparada para nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder recibir la porción de tu palabra, Señor, una porción para aprender, para conocer más de ti, para saber de ti, Señor. Mi Dios, te ruego que nos puedas hablar por medio de tu Espíritu, que nos des sabiduría para entender el mensaje que tienes el día de hoy, que nos ayudes también a seguir orando y estar orando por las necesidades que se presenten en la iglesia, por las necesidades de nuestros hermanos, y que podamos tener siempre presente, Señor, que este culto, la verdad, es un culto de oración, es un culto en el cual veníamos, orábamos por las carpetas, intercedíamos por los otros. Mi Dios, te pido de todo corazón que la oración siempre pueda estar presente en nuestra vida, de la misma manera como el clamor, que es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Bendice tu palabra que vas a entregar a continuación, rogándote que sea de gran bendición para nuestra vida. Te doy las gracias por todo. Habla por medio de tu palabra, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ante el problema decido seguir a Dios. Cuando estamos en problemas, pedimos ayuda. Algunos no piden ayuda.
Pero cuando estamos en problemas generalmente pedimos ayuda. Y aquí hallamos dos respuestas. Una, muchas veces somos atendidos, nos ayudan, bien, podemos hacer las cosas más rápido, de manera más eficiente, salimos del problema y todo quedó muy bien y terminó genial. Bien, a veces somos atendidos. Otras veces hemos sido nosotros quienes han tenido que solucionar su propio problema. Hemos pedido ayuda, la ayuda no ha llegado porque simplemente no se ha podido, porque a veces es muy difícil que llegue la ayuda o es muy complicado y hemos tenido que atenderlo nosotros. Ahora, si yo soy cristiano, tengo a alguien que quiere acudir a mi vida, que quiere ser parte de mi problema y solucionarlo, que quiere tomar mi situación y quiere llevarla hacia otro lugar. Y es el Señor, Dios. Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículos 5 al 6, y quizás me tome solamente de la definición al final, pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos del 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y aquí viene la parte que quería destacar, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. El Señor es quien a mí me va a proveer ayuda, me va a sustentar, me va a cuidar y me va a ayudar en cualquier situación que yo tenga. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, si yo soy cristiano, y ahora vamos a ver por qué, tengo al Señor que quiere ayudarme. Él es mi ayudador, Él debe ser mi ayudador. Él también puede ser mi abogado, como lo dice Primera de Juan. De hecho, en el Salmo 34, 15, también podemos leer y apreciar un poco de lo que Él hace o qué parte de su cuerpo, si entendemos un poco a lo que se refiere, qué parte de su cuerpo está atenta a lo que quieran decir los justos. Dice el Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos de Jehová están atentos al clamor de los justos. Y las personas que son justas son las personas que son creyentes, son los cristianos. Como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es justificado por la fe, si usted es verdaderamente cristiano y es justo, Dios tiene su oído atento al clamor que usted pueda levantar, que yo pueda levantar. Nos señala que los oídos de Dios están atentos al clamor de los justos. Una definición rápida de clamor dada por la RAE es que el clamor es un grito o voz que se profiere con vigor y con esfuerzo. No solamente son unas palabras simples que salen, sino que a veces puede ser un grito, a veces o puede ser una voz, pero que se está dando con vigor y se está dando con esfuerzo. Hay energía en las palabras que se están entregando. Y si yo vuelvo al texto el cual vamos a estudiar, que es el libro de Jueces capítulo 15, dice la palabra de Dios en el versículo 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Sansón clama a Jehová cuando tiene sed. Luego de matar 1000 hombres con la mandíbula de un burro, Sansón levanta un clamor vigoroso, un clamor con esfuerzo. Después de matar, aunque puede sonar gracioso, pero posiblemente ninguno de nosotros ha estado en la posición de tener que matar 1000 personas con la mandíbula de un burro. Pero después de matar 1000 personas con la mandíbula de un burro, posiblemente él está un poquito más cansado de lo normal. Y puede que haya exagerado, puede que no haya exagerado, pero si realmente él sentía que se estaba muriendo de sed, esto fue lo que le expresó al Señor. Y le dijo, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo de ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Sansón consideraba que podría morir de sed por la situación que estaba pasando. Para él el problema era grande.
Para él la situación en la que estaba metido era bien complicada porque creía que podía morir. Y aparte que estaba en territorio enemigo y podían tomarlo y podrían matarlo y podrían hacerle muchas cosas. Entonces, él levanta un clamor pidiendo algo de beber. Y Dios responde a su clamor. ¿Y cómo responde Dios? Versículo 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acore, que significa la fuente del que clama, el cual está en Lehi hasta hoy. Ahora, Dios responde su clamor trayéndole agua de la cuenca. Sansón la toma, recobra su espíritu, se reanima y sigue con su vida. Hasta aquí todo muy bien y hasta aquí todo excelente. La respuesta de Sansón ante la respuesta de Dios fue perfecta. Dios le provió del agua, él la bebió, la tomó y siguió adelante. No reclamó, no dijo nada, ninguna cosa. Quizás el agua podría haber tenido un poquito de piedra, de mineral, de tierra, no sé. No reclamó nada, simplemente lo tomó y siguió adelante con su vida. Pero, ¿qué hubiera pasado si Dios le dice, en 3 días más te daré agua, en 5 días más te daré agua, tienes que caminar 100 kilómetros para que puedas conseguir agua? ¿Hubiera sido la misma respuesta de Sansón? ¿Hubiera él aceptado con gracia, con acción de gracia y con gusto la respuesta y la solución del Señor ante su problema de la sed? Recordemos que él sentía que se iba a morir. ¿Lo hubiera aceptado de buena forma? Y es aquí donde yo me ponía a pensar un poco. Yo leía estos textos y decía, bueno, esto es maravilloso. Porque él, Sansón, como justo, clama al Señor, le levanta una petición y el Señor obra a su favor, le provee de la necesidad, él se sacia, recobra su espíritu, se reanima y sigue. Y esto es una manera increíble. Y es perfecto. Todo porque el Señor obró por medio de todo esto. Pero nosotros muchas veces nos hacemos esta idea de lo que es clamar a Dios. Clamamos a Dios, Dios responde, pero en este responder está lo que quiero. Voy en un clamor al Señor con ya una idea en la cabeza de qué es lo que quiero, cuál sería la solución a mi problema. Dios me responde de esta manera y todo sigue bien, todo sigue perfecto, todo sigue sin ningún problema. ¿Sabe dónde está el problema? Y es lo que yo me preguntaba. El problema está cuando la solución que Dios da a mí no me parece. Cuando la solución que Dios está prestando no es la que a mí me agrada, no es la que me gusta, no es la que yo tenía en la cabeza. ¿Cómo esto? ¿O cómo es esto que estoy tratando de explicar? Siempre va a ser que yo clame a Dios y Dios responda solucionando mi necesidad de una manera rápida, como yo quiero, como a mí me parezca, y todo se va a solucionar rápido. ¿Siempre va a ser así? Posiblemente no. A veces las soluciones que el Señor nos dé no van a ser de nuestro agrado, no van a ser lo que a nosotros nos guste, no va a ser lo mejor que nosotros creamos que es o la mejor solución que podría ser. Es por esto que es importante que ante el problema, como dice el título, decido seguir a Dios, porque sin importar la solución que Él brinde, yo debería de seguir adelante. Es por esto que desglosando el verso 19, veremos quiénes son y cómo obran cada uno en respuesta a un problema. Y en el versículo 19 nos vamos a dar cuenta de que hay 2 personas que participan ante un problema. Si tú eres cristiano, son 2 personas las que van a participar ante un problema. Primero el Señor va a obrar en el problema y el segundo tú vas a decidir si sigues obrar
o decides seguir lo tuyo. Pero Dios va a obrar, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a dar soluciones, Dios te va a decir, este es el camino, pero tú vas a decidir si realmente lo sigues o no. Y estas son las dos personas que van a obrar ante un problema, y lo vamos a ver en el versículo 19. Entonces, el primer punto, que se divide en dos puntos, sería: ante el problema, Dios obra. Ante el problema, tú tienes un problema ahora, yo tengo un problema ahora. Si nosotros clamamos a Dios, Dios está atento al clamor de los justos, Dios va a obrar, pero va a obrar como Él quiera hacerlo. Va a obrar como a Él se le dé la gana, o va a obrar en base a su voluntad, como Él quiera. Cuál piense Él que sea la solución, eso es lo que va a hacer. Ante el problema, Dios obra, pero ¿de qué forma Dios puede obrar? Esa sería una buena pregunta. ¿De qué forma Dios puede obrar? Bueno, veamos lo que nos enseña el versículo. Nos vamos a dar cuenta que la manera en cómo Dios obra es una manera sobrenatural y llega a ser increíble. Ante el problema, Dios obra. ¿De qué forma? Versículo 19 dice: entonces, en respuesta al clamor de Sansón, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi. ¿De qué forma vemos que Dios obra en el problema que tiene Sansón? Él abre la tierra, Él abre la piedra. La naturaleza está en las manos del Señor. No está en sus propias manos, no está en su ciclo. No, la naturaleza no se rige sola. Es algo que está totalmente controlado por el Señor. Y está todo en el poder del Señor, y Él puede hacer lo que quiera con la naturaleza. Puede tomar un árbol, lo puede hacer pequeño, lo puede hacer grande, puede abrir la tierra, puede abrir el mar, puede hacer muchas cosas. La naturaleza está en las manos de Dios. Y Él puede abrir y puede hacer algo que para nosotros sería antinatural. Él lo puede hacer si quiere dar solución a un problema que se esté presentando. Abre la tierra. Versículo 19, parte A, dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi. La naturaleza está en las manos de Dios. Lo que Él hace, lo que le plazca con la naturaleza. Por ejemplo, divide el Mar Rojo. Esto es bastante conocido en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Luego de que Israel estuviera un poquito más apretado porque los egipcios venían, estaban un poquito asustados, Moisés comienza a clamar y Jehová le dice: entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 14: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Y qué pasó? Versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se dividieron y quedaron más o menos así, se dividieron hacia los lados. Esto lo hace el Señor para poder solucionar el problema de que Israel necesitaba pasar a la tierra prometida. Y Dios abre el mar. No solamente abre el mar, sino que también vuelve a mostrarnos en otra historia, en otro contexto, que Él abre la tierra. En el libro de Números, capítulo 16, nos damos cuenta que está la rebelión de Coré. Uno de los primos de Moisés y de Aarón se rebela en contra de si realmente tenía que ser Moisés quien tenía que hacer las cosas, si realmente Moisés es el único al que habló Dios, si Dios podía hablar a los demás. Bueno, entonces se resuelve de la siguiente forma, y Moisés hace unas palabras más o menos de esta manera. Dice: si Dios habló por mí, que haga algo nuevo, algo que no haya hecho antes. ¿Qué cosa? Propongo que Dios abra la tierra y los trague. Y fue exactamente lo que ocurrió. Cuando vamos al libro de Números, capítulo 16, en la rebelión de Coré, y en el versículo principalmente 31 y 32, porque esta es la parte que quiero resaltar, dice, voy a leer desde el 30, Números 16, del 30 en adelante. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca,
y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dios es capaz de abrir la tierra por dar solución a un problema. Dios es capaz de abrir la tierra porque Él puede hacerlo. Él tiene esta capacidad, Él es omnipotente, todo lo puede hacer. No hay nada imposible para Él. Él puede hacer todo. ¿Y de qué forma Dios obra ante el problema? Es capaz de incluso mover la naturaleza. Es capaz incluso de sanar a una persona de cáncer de una manera increíble sin que nadie lo sepa. ¿Cómo sucedió? Sin ni siquiera intervención médica. Dios abre la cuenca del Lehi con el fin de que de esta salga agua y Sansón la pueda beber. Dios puede hacer cosas imposibles ante un problema, y esta es una de las razones por las cuales tenemos que clamar a Él cuando estamos en un problema, porque Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Ante el problema Dios obra. ¿De qué forma también Dios obra ante el problema? Saca agua de la tierra. Y esta parte, cuando estaba haciendo el estudio, me ponía a pensar y decía, Dios puede hacer de lo imposible lo imposible. Dios puede hacer que algo que ya sea difícil de hacer, lo haga aún más difícil de hacer. Si en algún momento los hechiceros de Faraón querían comprobar que lo que estaba haciendo Moisés, porque lo hacía Moisés entre comillas, era algo falso, y en algún momento ya no pudieron hacerlo más. Porque ya era mucho, ya era imposible. Ya eran muchas, fueron 10 plagas tremendas y ya no había forma de decir, pero es que esto es imposible que lo haya hecho. Ya de repente cuando manchó el río con sangre tiró un poco de tinta por medio del cayado. Con la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, pero las plagas de los piojos no pudieron. Y las plagas más adelante tampoco. Porque Dios hace muchas veces lo imposible sea mucho más imposible. Y es aquí también algunos otros ejemplos que hay. Dice el versículo 19, para seguir completando la idea, versículo 19 de Jueces 15. Entonces abrió Dios la cuenca, recordemos que abrió la tierra, y lo segundo que hace, y salió de allí agua. Bien, esta es la forma como Dios obra, saca agua de esta tierra, abre la tierra y saca agua de esta tierra. Dios hace lo imposible, sea mucho más imposible muchas veces. Saca agua de la roca. Y yo sé que está tanto la historia de Números, como tenemos también historias en otros textos. Pero la historia de Números nos va a relatar a nosotros de que Dios permite que salga agua de la roca. Si bien Dios le dice a Moisés que le hable a la roca, Moisés golpea la roca, cosa que no tenía que haber hecho, pero al golpear la roca, de esta roca comienza a salir agua. Números 20:11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Si hubiera sido hablarle a la roca y que la roca se abriera sola y hubiera salido agua, esto hubiera sido posible y hubiera sido también maravilloso. Y aún, como lo quise titular yo, es capaz de hacer que un aceite sea infinito. Capaz de hacer que un aceite y una harina no se acaben nunca, jamás. Esta es una solución que da el Señor, soluciones imposibles, soluciones que solamente están en el poder del Señor. Dice el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 12 primero, vemos que Elías está con la ayuda de Sarepta, y cuando él le pide un bocado de pan en tu mano,
el versículo 12, y ella responde: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tenía un puñado de harina y un poco de aceite, no tenía nada más. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Cuál es la solución que Él nos da? Dice el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dios hace que lo imposible sea imposible. Si fue capaz de darle harina y aceite, lo hizo de tal manera que no escaseó y que no faltó. Dios, ante el problema, la manera que Él obra, nos da todo, incluso lo imposible, para que nuestro problema pase, para que nuestro problema se solucione. Pero muchas veces nuestro clamor, que ya estaba condicionado a lo que yo quiero, ya como quiero que se solucionen los problemas, este clamor condicionado hace que yo dude de si tengo que seguir, si tengo que beber el agua, si me tiene que gustar el agua o no, o si tengo que seguir la solución que me da Dios o no. Porque me condicioné, porque mi clamor estaba condicionado, porque mi petición al Señor ya tenía una idea en la cabeza, porque yo le estaba consultando al Señor: Señor, quiero comprarme tal auto, pero que se haga tu voluntad, pero yo tenía, si me lo voy a comprar, no importa lo que me diga el Señor. Y ahí está. Y es aquí donde entramos al segundo punto, que es la segunda persona que tiene parte en un problema. Si vamos al versículo 19 nuevamente de Jueces 15, dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua. Todo esto lo hizo el Señor, pero desde que sale agua, todas las acciones que vienen a continuación vienen de parte de Sansón. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Todas estas acciones vienen de parte de Sansón. Entonces, ante el problema, Dios obra, y sabemos de qué forma obra, lo acabamos de ver. Pero ante el problema también yo decido. ¿Y qué cosa decido yo? Lo primero que decido yo es si bebo o no el agua. Sansón la bebe, claramente y evidentemente. Dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua y él bebió. Yo decido si bebo o no el agua. Te voy a dar un ejemplo. Si yo clamo por dinero, le estoy diciendo: Señor, necesito que me des 200,000 pesos. Estoy clamando por dinero. Y Dios me da un trabajo. Estoy sin trabajo, estoy clamando por dinero y Dios me da un trabajo. ¿Lo tomaré o no lo tomaré? ¿Es la petición que yo tenía en la cabeza? Porque la petición que yo tenía en la cabeza es que viniera alguien y me regalara 200,000 pesos. Entonces Dios me da un trabajo y pienso: voy a estar en un trabajo, voy a tener que esperar 20 días, 25 días para que me paguen recién. No me sirve, la rechazo. Y después digo: el Señor no me ayuda y el Señor no me responde. Porque muchas veces no me responde lo que yo tenía en la cabeza, la idea que yo tenía en base a un clamor que estaba condicionado. Si yo clamo por dinero y Dios me da un trabajo, ¿lo tomaré? Algunos dudarían de tomarlo. Sansón no duda de beber esa agua. Pero si yo pido, por ejemplo, si yo pido por paciencia y le digo al Señor: Señor, necesito que me des paciencia porque ya he tenido muchos problemas por no ser capaz de soportar situaciones difíciles. Señor, dame paciencia. Y Dios no me responde si debo hacer esto o aquello. Le pido paciencia y Dios aún no hay respuesta de Dios y necesito hacer cosas, necesito tomar decisiones y no hay respuesta de Él. ¿Voy a esperar a que me responda? ¿O me pondré a hacer cualquier cosa siendo impaciente ante las aflicciones que están pasando en mi vida? Y es ahí donde
muchas veces hay un clamor condicionado, porque yo le pido por paciencia al Señor, pero no soy capaz de soportar las situaciones que Él me está colocando para esperar que Él me responda. La solución no siempre será fácil, no siempre va a ser así de sencilla. Muchas veces será mostrar debilidad, y yo no voy a querer mostrar debilidad. Si nos vamos a la historia de Primera de Reyes, capítulo 12, en el momento en el que el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, nos vamos a encontrar que Roboam tenía una decisión que tomar. El pueblo reclama sobre él con respecto a la carga que le había añadido Salomón, y él tenía una decisión que hacer. ¿Qué hago? Algo tengo que hacer, estoy ante un problema, voy a pedir consejo. Pidió consejo de los ancianos, pero el consejo de los ancianos era que él se mostrara débil y le alivianara la carga y lo dejara estar un poco más tranquilo. Pero ¿por qué mostrarme débil? Mejor le consulto a mis amigos y mis amigos me van a decir a mí cómo se tienen que hacer las cosas. Libro de Primera de Reyes, capítulo 12, dice: Roboam fue a Siquem, por todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, y se levanta el pueblo reclamando por el yugo pesado que puso Salomón su padre sobre ellos. Entonces, versículo 6, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, ojo, si fueres siervo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Versículo 10. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Y esta no era la solución al problema. Bueno, esta no era la solución al problema. La solución al problema era tomar el trabajo. La solución al problema era esperar pacientemente la respuesta del Señor. La solución al problema era seguir el consejo de los ancianos. Pero ahora entramos en otra cosa. Tenemos el agua, y Sansón tenía el agua, pero en decidir si la bebo o no, ya puedo tomar el agua, pero ¿qué pasa si al tomar el agua no me gusta su sabor? Dice la palabra de Dios, versículo 19 de Jueces 15: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu. De la misma manera como cuando yo tengo hambre, me gustaría saciar mi hambre con algo que me dé agrado y me guste. El agua, si bien lo iba a hidratar, pero imagínate si esa agua hubiera sido amarga y hubiera sido desabrida. Posiblemente el tomarlo hubiera sido algo totalmente desagradable. De la misma manera como si tuviéramos hambre y tuviéramos ganas de comernos un filete de carne y este viene seco, prácticamente como charqui, y no tiene sabor, y no tiene sal, no está aliñado, no tiene nada, está desabrido. Posiblemente el hambre que yo tenía, prefiero tenerlo antes de comerme algo que no me va a gustar y no me va a agradar. Si me parece o no su sabor, o si me agradará o no la solución que Dios me está dando. Sansón recobra su espíritu al momento de tomar agua de la cuenca de Lehi. El agua que Sansón bebió logró recobrarle su espíritu, logró darle energía,
La solución que Dios nos da, y es lo que debemos preguntarnos nosotros, la solución que Dios nos da a nuestros problemas, ¿logra gustarnos del todo? ¿Nos levanta el espíritu o no? Cristo mismo quería sujetarse del todo a Dios para cumplir con su plan. Cuando estaba orando en el Getsemaní, en el libro de Mateo capítulo 26, y cuando lo volví a leer al momento de hacer el estudio me llamó mucho más la atención. El versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, va con sus discípulos, toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Podríamos decir que estaba en un problema, pero ¿qué fue lo que hizo con su problema? Versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Posiblemente en la humanidad que tenía Jesús, tampoco le parecía la idea de que tuviera que morir por todos. Y me refiero a la humanidad, ¿por qué? Porque él tenía humanidad. Por eso que él dice que pase de mí esta copa. Pero él tenía mucho más deseos de serle agradable a Dios que agradarse a él mismo. Él sabe que la solución a su problema, que en la verdad el problema, era la solución. Él tenía que sacrificarse por todos. Él tenía que morir por todos. Vuelvo a orar nuevamente, otra vez, versículo 42, otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Prefiero beber esta copa. Si no puede pasar, prefiero beberla. Cristo mismo quería sujetarse del todo y en su oración pedía si era posible que esto pasara. Aunque la respuesta era clara, él tenía que tomar esta copa, él tenía que beber de este trago, él tenía que, en su momento quizás, en este punto, entender que este problema era la solución a todo. Que el momento difícil que estaba pasando era necesario que pasara. Aunque la respuesta era clara, el versículo 46 nos muestra que él ya estaba seguro de que iba a ser entregado, de que en el momento ya de ser entregado sabía todo lo que le venía, todo el panorama que tenía que suceder. Y estaba plenamente convencido de esto. Hace un tiempo veía la predicación de un pastor, de un evangelista, que estaba predicando, creo que falleció falleció como a mitad de año, tenía apellido Garlic, y él estaba con cáncer, y estaba predicando con cáncer, y estaba trabajando, tenía poco pelo por las quimioterapias y todo esto. Yo no podría decir que un pastor que le da cáncer, o un siervo de Dios, que Dios le da una enfermedad de estas que son letales, si él clama debería sanarse. Pero muchas veces esa no es la solución. Lo que para algunos podría ser un problema, a veces es lo que Dios quiere hacer, y esa es la solución. Y veía a este hombre tan contento predicando, tan feliz enseñando, sin importar la condición en la que estaba mucho más flaco de lo que era. Era increíble ver cómo él pudo entender que esta mala situación, que esta enfermedad, la pudo llevar para bien, y pudo seguir adelante, y pudo tomar del mal trago. Entonces, puedo beber del agua, pero puede que el agua no me guste, que no me parezca. Debería de esforzarme en que me agrade hacer lo que Dios quiere. Estoy para eso, para hacer su voluntad, no la mía. Pero aún esto
puedo beber el agua. Y si el agua no me gusta, hay una decisión que tengo que tomar. Si realmente voy a seguir el plan de Dios para solucionar mi problema o voy a seguir mi plan. Dice la palabra de Dios, para terminar, que este es el último punto. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi. Estoy en Jueces 15, 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Si realmente decido seguir o no. Sansón se reanimó. Y quiero destacar el porque él estaba animado. Se desanimó por culpa del cansancio o por culpa de los problemas o por culpa de matar 1000 hombres, y ahora se volvió a reanimar. Él tuvo un problema, tuvo sed, clamó a Dios, Dios le dio de beber, recobró su espíritu y se reanimó. Volvió a estar como estaba antes de que el problema sucediera. Sansón fue reanimado. Esto es volver a como estaba antes del problema. Con energía, feliz, contento, gozoso. El obrar de Dios debe ser, o debería ser, de producir esto, un reánimo de mi fe, un reánimo de mi espiritualidad, de mi cristianismo. Estoy pasando un problema, clamo a Dios, la solución que Dios me está dando debería a mí reanimarme a seguir y tener más ganas de seguir adelante. Los problemas en las manos de Dios deberían producir esto. Que Jesús en la cruz del Calvario, Mateo 27, 50, entregue su espíritu, consumado es. O con el ejemplo de Pablo, que es un ejemplo muy claro en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Dice Pablo, hablando del aguijón que tenía en la carne, luego de hablar de todo lo que había pasado, y él estaba hablando de algo por lo cual no quería enaltecerse, no quería tener problemas, no quería tener ninguna cosa. Entonces va a decir estas palabras que son palabras muy claves para entender esto. Capítulo 12, versículos del 7 al 10, dice la palabra de Dios así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es aquí algo clave. Pablo entendió una cosa, que su problema para Dios era una solución. Que este aguijón en la carne que él le pidió 3 veces al Señor que lo quitara, para Dios era la solución a su problema. No sé si me entiende, pero si usted lee el texto se va a dar cuenta de que Pablo quería que este aguijón en la carne Dios se lo quitara, pero Dios no se lo quita, porque esto fue puesto para que no se enaltezca en sobremanera por causa de las revelaciones y de las cosas que él veía, que vio, que sabía que podrían enaltecerlo. Este aguijón en la carne era la solución. Y si usted tiene un aguijón en la carne, y si usted tiene algo que lo molesta, usted sabe que hay algo que no le gusta, que lo detiene, a veces esto es puesto por el Señor para que usted o yo no tropecemos de más. Es una ayuda. Es la solución a un problema, solamente que es la solución que Dios da, no la que damos nosotros. Su claro ejemplo de que el problema era la solución. Entonces, para resumir toda esta idea, para resumir todo este mensaje,
y entender el título. Ante el problema decido seguir a Dios. Como conclusión, el que clamemos a Dios solo tiene un propósito: hacer lo que Él quiere, tomar la solución que Él me da. De la manera como hizo Sansón, así debemos responder ante las soluciones del Señor. Si el Señor nos da agua, la bebemos. Recobramos fuerzas, nos reanimamos y seguimos adelante sin importar el problema. Si estás en un problema difícil, y podría dar mi problema con respecto al auto que todavía no me lo pasa. Si estás en un problema difícil y Dios te está dando de beber un trago que es difícil de tragar, no importa. Con la misma palabra de Dios, con lo que Dios te está diciendo a ti, recobra ánimos, reanímate y sigue adelante. Si Dios a mí no me ha entregado el auto, no es para que yo me eche a morir. Hemos aprendido con mi esposa a estar tranquilos y seguir adelante, a reanimarnos y entender que no es necesario el auto para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Hallamos la solución de Dios como la gran ayuda para trabajar la paciencia, para entender que el auto no es necesario, sino que es una comodidad, para entender que podemos hacer cosas sin necesidad de que lo tengamos. Los invito a que podamos orar para terminar esta predicación, esta palabra, y que realmente ante el problema sigamos a Dios y su plan. No importa el plan que Él tenga, no importa la situación difícil que tú estés pasando, no importa que la solución no sea como nosotros queramos. Si es como Dios quiere, estás en buenas manos y es suficiente para pasarlo todo. Si estás haciendo la voluntad de Dios, es suficiente para poder hacer todo de la mejor manera y de la mejor forma. Te invito a orar, te invito a inclinar tu rostro en el lugar donde estés para que podamos orar y que podamos conversar con el Señor. Si en algún momento hemos clamado con ya una condición en la cabeza, si algunas veces nos ha dado soluciones y no la hemos querido tomar, que le pidamos perdón y podamos verdaderamente clamar para que se haga lo que Él quiere. Te invito a inclinar tu rostro por un momento y vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, agradecido estoy de tu palabra que nos has dado el día de hoy. Muchas veces nuestro clamor está condicionado, nuestro clamor está a la idea de que nosotros sabemos cuál es la solución, pero clamamos a ti muchas veces o por protocolo o porque sabemos que estás ahí, pero no te consideramos nuestro verdadero ayudador. Tú solucionas todos los problemas y haces milagros y cosas imposibles, pero depende de que nosotros dejemos que tú obres y sigamos tu plan, como tú quieras hacer las cosas. Mi Dios, te invito a que como iglesia podamos seguir tu plan ante cada problema que tengamos cada uno de nosotros y que tú puedas ser glorificado en todo esto. Mi Dios, te doy las gracias por la palabra, gracias por este culto, gracias por la oportunidad que me da de enseñar, rogándote que sea de gran bendición para nuestra vida. Te doy las gracias por todo, gracias Señor por tu amor, que se haga tu voluntad en todas las cosas. Te agradezco por todo, bendice a tu iglesia, cuídala, guárdala y protégela. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos, espero que pueda pasar una buena tarde, que Dios lo bendiga en este culto, que Dios haya hablado a su vida. Y nos vemos el día domingo, si Dios lo permite, que puedan pasar una muy buena fiesta, un muy buen cierre de año y que esto nos ayude a tomar decisiones para que el año que viene podamos ser lo mejor que podemos ser en el Señor.